asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Sergio Bernales. Hoy vamos a tocar el tema de mortalidad materna. Tienen ahí mi correo, también pueden conseguir mi celular. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier interés que tengan en el tema, gustoso voy a atenderlos. Es mi tema, me interesa, así que con mucho gusto les voy a contestar. Por cuestiones de tiempo, no va a haber oportunidad de repente de hacer preguntas hoy, pero como les repito, yo estaré a la espera de cualquier interés de su parte. Bien, arrancamos entonces a la hora puntual. Hoy el contenido de esta actividad va a basarse en lo que es las definiciones de muerte materna, los tipos, las causas, los indicadores, las fallas recurrentes que cometemos, algunos datos de muerte materna en el mundo, por supuesto datos del Perú actualizados a la semana 23 del presente año. O sea, los datos que les voy a presentar son hasta el 3 de junio, ¿sí? También voy a compartir con ustedes, me avisan por intermedio de nuestras delegadas, voy a compartir el link de donde saco yo las estadísticas que voy a mencionar. También voy a referirme al modelo de análisis, es decir, cómo se analiza una muerte materna y las estrategias que debemos de tener para reducir la muerte materna. Bien, en cuanto a las definiciones, obviamente se refiere al CIE-10, viene a ser la muerte materna unida a la gestación, viene a ser la muerte de una mujer que sucede en el curso de la gestación o en el transcurso de los 42 días después de que se termina el embarazo, cualquiera que sea la causa de la muerte. Además, la versión del 9.3, del CIE 10.9.3, aumenta la definición de muerte materna tardía, la cual la amplía hasta el año de haber terminado el embarazo. Hablemos de lo que es los tipos. Hay la directa y la indirecta y la no relacionada. La directa se refiere básicamente a la causa obstétrica, es decir, todo lo que está ligado al embarazo. Aborto, DPP, placenta previa, gel, preeclampsia. Y todo lo no obstétrico son las causas médicas, ¿ok? Por ejemplo, una apendicitis, tuberculosis, COVID-19, dengue. Y la no relacionada generalmente se refiere a accidentes de tránsito, atragantamiento, heridas por arma de fuego, que ahora es tan frecuente. Bien, respecto a las causas, esta diapositiva para ustedes no es nada difícil, es masticable, ya que ustedes están llevando el curso de medicina legal. La causa básica viene a ser la enfermedad o la lesión que inicia la cadena de procedimientos. Abajo hay ejemplos. La intermedia se refiere a la complicación secuencial que está relacionada a la anterior. Por supuesto que la terminal es el estado fisiopatológico final, directamente relacionado con toda desaparición de todo signo de vida. Peritonitis, neumonía hipostática, no es paro cardiorrespiratorio, por favor, ¿sí? Y la asociada generalmente, como ya repetí, se refiere a la diabetes. Respecto a los indicadores que debemos de manejar, no se confundan jóvenes, a la izquierda está la tasa y a la derecha está la razón. Lo que nos interesa básicamente es la razón. Fíjense ustedes en el numerador, en el denominador, y no se confundan para el tema de cuestiones de examen. La razón de muerte materna está bien clara, su numerador, su denominador, ¿sí? Razón de muerte materna. A la izquierda está la tasa, no se confundan. Bueno, y entremos al tema. ¿De qué se mueren? Básicamente, la muerte materna va a ocurrir generalmente por una emergencia obstétrica. Esta emergencia obstétrica porque nunca es atendida, porque se atiende en forma tardía o porque la atendemos mal. Así de simple. Esta diapositiva también es conocida para ustedes, generalmente se ve en las ITS, en el HIV, ¿no? En el SIDA. Hay un lado que nosotros vemos, ¿sí? Que son las etiologías, pero hay otras condiciones que no las vemos, que es el lado oculto. Bueno, aquí en mortalidad materna, por supuesto que también esto se da, ¿no? Hay otros factores que no se ven o que no queremos ver, ¿no?
hay barreras y por supuesto hay estrategias de cómo atacar estas barreras. ¿Sí? Las barreras son generalmente los enemigos del tema médico, y las estrategias precisamente es las que nosotros planeamos para terminar con esta muerte materna. Esta es una clasificación de la razón de la mortalidad materna, por supuesto por 100.000 nacidos vivos, y va de menos de 20 a 49, de 50 a 100 y más de 100. ¿Sí? Y está ligado, por ejemplo, cuando es baja, cuando es menos de 20, es aquel país donde la anticoncepción está en un 80%, la atención prenatal muy bien, en un 100%, y el parto es institucional 100%. Y así como ustedes se van dando cuenta en las filas de abajo, ¿sí? Mientras más va aumentando la razón de muerte materna, igualmente comienza el tema de que se disminuye lo que debemos hacer: menos anticoncepción, menos atención prenatal, menos parto institucional, y así de esa manera. En tanto que aquella que es de más de 100 generalmente es pues por un tema de anticoncepción mal llevado, mal manejado, una atención prenatal muy baja y el parto, por supuesto, no institucional. Está ligado a hemorragia, a preeclampsia y a parto obstruido. Como saben ustedes, hay otras partes del mundo, ¿no?, donde hay mayor cantidad de muertes maternas, como en Nigeria, en la India, por ejemplo, ¿no?, que es el lugar, son los lugares más peligrosos para que una mujer dé a luz en el África del Sur del Sahara, ¿no? Y abajo están las cifras que son realmente alarmantes, ¿no? Para que se muera una mujer, pues en Europa, uno en 3.300, pero cuando hablamos en el África, de 40 se muere una. Imagínense ustedes la tremenda inequidad que existe. Es bueno hacerle recordar este tema de la ONU, ¿no?, del 2000, de la cumbre, ¿sí?, del milenio, y que ahí nos hablaban de la ODM número 5, que nos hablaba de reducir la razón de muerte materna. Se establecieron ciertos plazos, llegó el 2015, no se cumplieron, y luego nació el otro tema del 2016 que se refiere a objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, las ODS. Y ahí están, por supuesto, incluidas la ODS número 3, que se refiere a relacionado a la muerte materna. Pero luego vino el COVID y nos trajo nuevamente abajo todo esto. Bien, entonces hablemos de factores, ya para ir analizando, que están a la izquierda, y a la derecha tenemos los retrasos. Ya vayámonos familiarizando con los retrasos. Hay retrasos tipo 1, 2, 3 y 4 que vamos a analizar. Cuando uno analiza por qué se nos murió una paciente, lo analizamos en qué nos hemos demorado. En el lado izquierdo tenemos la cuestión, por supuesto, económica, el nivel de instrucción, la posición, el rol que tiene la mujer. Ya saben ustedes la inequidad que hay en esto, tema de derechos, las distancias, el tema de comunicación, medio de transporte, costos y la calidad de atención que le damos. A la derecha están los retrasos y empecemos. Tipo 1 es aquella demora que, como vamos a explicar, no reconoce los signos de alarma. Es decir, la mujer, la gestante, la embarazada, ni en la familia no reconocen. Es decir, sangra, pero parece que fuera normal y simplemente no reconoce que ella está en alarma. La 2 es que ya reconoce que el sangrado no es normal, pero no busca ayuda. La tercera es que ya identificó a dónde ir, pero no tiene facilidades de acceso. Y la cuarta es que va a recibir un tratamiento inoportuno, ¿no?, e inadecuado. Estas son las 4 demoras llamadas demoras de Tadeusz y Mayné por los autores, y ahí están lo mismo que acabo de decir con otras palabras. Aquí hay una ruta, ¿no? Una ruta que va a depender si la mujer o el producto de la gestación, o uno de ellos, o ambos, o superviven o se mueren, ¿no? La salud de la mujer y del producto va a depender de que tengan una enfermedad que amenaza su vida, va a tener que ver porque si reconocen o no el problema, y de ahí viene el tema de que van a tener la oportunidad de decidir y de accionar. ¿La tienen? Vamos a ver si tienen acceso.
Si tienen acceso y llega a nosotros, llega al sistema de salud donde ya estamos nosotros, ¿con qué calidad atendemos, ¿no? Y de eso va a depender si ambos van a sobrevivir o uno o ambos van a morir. Así de simple. Demoras tipo 1, 2, 3 y 4. La primera no reconoce la alarma. La segunda demora en buscar la atención. La tercera demora en llegar al establecimiento. Y la cuarta demora en la atención. Por si acaso, para que no se confundan, la 2 y la 3 se refiere a acceso. Hay algunos autores que la 2 y la 3 la convierten en 2. Y por supuesto la 4 en 3. Bien, la demora tipo 1 se refiere, como vuelvo a repetir, paciente y la familia no reconocen los signos de alarma en su casa, en su hogar, en la familia. ¿Por qué? Porque no están informadas, porque es un tema educacional bastante venido a menos en nuestro país, un tema sociocultural. Y este paciente pues llega a fallecer, llega a producirse la muerte materna en su casa o muere en la comunidad. La demora tipo 2 es aquella demora en tomar la decisión en el hogar para identificar, elegir a dónde voy a ir. Ustedes saben, los hospitales grandes, los hospitales que somos grandes, no tenemos una buena fama. ¿Por qué? Porque se publicita lo que no hicimos bien, pero cuando las cosas las hacemos bien, eso no se publicita. Ustedes ya son parte del sistema como estudiantes de medicina, pronto a ser médicos. Y hablando de esto, por si acaso, mi expo más que todo se refiere y ya para prepararlos para el tema del internado y sobre todo para el médico serumista. Yo siempre le digo a los alumnos que están en mi sede, mañana haces internado, bueno, si quieren un poquito más lento, mañana hacen pediatría, pasado hacen internado y en 3 días van a hacer ustedes sus serums. Así que esta expo va exclusivamente para ustedes. Bien, esta paciente de demora tipo 2 también se muere en su casa o en la comunidad. La demora tipo 3 tiene que ver con todo lo que ustedes ven acá. Carreteras, medio de transporte, ¿sí? Esta foto a la inferior derecha ganó un premio mundial, es una realidad, miren cómo ellos mismos transportan a la paciente. Tiene que ver con la accesibilidad física, es decir, precisamente donde hacemos el serum, ¿no? El tremendo y gran problema que tenemos. Ahí hay un tema de logística, hay un tema de pequepeques, de canoas, de barcos, de aviones o de helicópteros o a pie. Es un tremendo y gran problema la tercera demora, que tiene que ver todas las barreras que tiene la paciente para llegar. Por supuesto que también tiene que ver con los flujos, ¿no? Imagínense un serumista que llega a un lugar, llega a su primera semana, no está bien ubicado, no sabe en qué parte del país está, por lo menos no sabe dónde está el mar, dónde está Lima, no está ubicado, no sabe cuál es el lugar a donde va a referir. Obviamente que ahí él va a perder tiempo. Sucede, jóvenes, sucede. Bien, por supuesto que aquí en la tercera demora hay pues falta de disponibilidad de insumos necesarios, ¿no? Para llegar a establecer el primer contacto entre la paciente y el lugar de referencia. Hay un tremendo problema, como por ejemplo llegar a un hospital como el de la foto, ¿no? Y puede llegar a este hospital o a cualquier hospital donde tenemos UCI, y las camas están ocupadas, no hay ninguna cama para ella. O sea que las fallas en este terreno vienen a ser las fallas desde un lugar pequeño hasta un hospital grande. La cuarta demora, que quede bien en claro, y eso ya nos incluye a todos nosotros, a ustedes, por eso va dirigido esto a ustedes, para que mejoren sus competencias, de que salgan bien formados, ¿no es cierto? Esta demora está relacionada con la calidad con que atendemos a la paciente. Diagnosticamos bien, mal, a tiempo, tarde, cómo la manejamos, sabemos las claves, roja, la azul, ¿ok? La amarilla. Entonces, cuando nos demoramos, por supuesto que nos convertimos nosotros mismos en una demora tipo 4, ¿sí? Cuando hacemos un uso inadecuado de las tecnologías, no cumplimos con las claves, como repito, y por supuesto esta paciente va a morir en nuestro hospital. Este es un resumen de todo, que repite todo lo que acabo de decir, las demoras tipo 1, 2, 3 y 4.
Ahí está bien claro. La 2 y la 3 tiene que ver con el acceso, ¿sí? Yo creo que eso está bien claro. Bien, vayamos a la falla recurrente. ¿En qué fallamos? ¿Sí? ¿En qué fallamos? Por si acaso, estas diapositivas han sido preparadas en base a la experiencia que ya tenemos en este asunto de tantos años de analizar muertes maternas a nivel nacional. Esto no ha sido copiado de un libro de texto, esto es más que todo en base a la experiencia que ya tenemos. Las fallas recurrentes, más que todo, son, por ejemplo, cuando hacemos un deficiente manejo inicial, ¿no? ¿Cuándo ¿cuándo ocurre una deficiencia en el manejo inicial? Cuando se delegan responsabilidades, cuando el que tiene que estar no está, cuando se incumplen las funciones, cuando el médico es asistente especialista en un hospital no está y delega al residente de primer año, o al interno de medicina, que por supuesto ninguno de ellos todavía está preparado. Por lo tanto, ellos al hacer las cosas van a invadir competencias y entonces se presenta un deficiente manejo inicial. No se trabaja en equipo, la paciente está chocada pero no se reconoce y ponen descartar shock cuando la paciente está realmente chocada, ponen descartar shock. Eso no debe de suceder, jóvenes. Con toda la preparación que ustedes tienen, ustedes están en toda la capacidad de decir, ¿está chocada o no está chocada? Entonces, ahí tenemos nosotros demoras. Ya ustedes que están rotando en los hospitales, ya que no estamos frente a la computadora, ya que estamos rotando en los hospitales, ustedes se dan cuenta de la calidad de historias clínicas que tenemos, ¿sí? Enmendaduras, borrones, se ponen siglas. En realidad, yo ya estoy acuñando esto que dice que hacemos como 10, escribimos como 5 y realmente se entiende como 2. Todo está normado. Bien, jóvenes, cuando ustedes estén ya en su serón, y por supuesto, ustedes tienen que atender niños, adultos, hombres, mujeres, y por supuesto que ojalá tengan a cargo junto con ustedes en su equipo enfermeras y obstetras. Ustedes, si no tuvieran tiempo para ver a todas las gestantes, tienen que supervisar esto, ¿sí? Familiarícense con la tarjeta de control prenatal, supervisen de que esto se cumpla, ¿sí? Por favor, supervisen de que eso se cumpla. Esas curvas tienen que ser llenadas. Muchas veces no se llena. Supervisen cómo se toma la presión arterial. Se les puede escapar una preeclántica. Y eso es pues como que se nos escapen las tortugas, ¿no? Bien, al ingreso de la paciente, cuando la paciente ingresa, en realidad la emergencia espera al médico, pero realmente lo que debería suceder es que el médico esté esperando a la emergencia. Eso, si estamos en el lugar, por supuesto, ¿no? Eso debería de suceder, que nosotros estemos esperando a la paciente. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de una evaluación inadecuada? Por supuesto, hacemos un diagnóstico tardío, ¿no? Un diagnóstico tardío, un diagnóstico impreciso, un diagnóstico incongruente, diagnostico otra cosa, pero le doy otra cosa diferente a lo que le debo de dar. No la manejo en forma adecuada inicialmente, no preciso qué voy a hacer con esa paciente. Es como cuando no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces, lógicamente no me va a ir bien, ¿no? Bien, por eso es que toda paciente requiere de que tengamos nosotros un plan. Nos entregan, la sociedad nos entrega una paciente y nosotros como sistema tenemos que tener un plan para esa paciente. No olviden ustedes en cuanto al SOAP, ¿no? Cuando han estado ustedes en las áreas de hospitalización, su objetivo, la apreciación y el plan, ¿no? Muchas veces no se precisa si hay dudas en el diagnóstico. Si hay dudas en el diagnóstico, se debe de decir, se debe conversar con otros colegas, se debe hacer una junta médica si dudamos. No tenemos por qué de todas maneras estar obligados a poner un diagnóstico. Si no tenemos claro el diagnóstico, hay que llamar a otros colegas. Es común que se haga una inadecuada apreciación. Esto, cuando no evaluamos y no tenemos un plan,
lo que ocurre es que nosotros tenemos estancias prolongadas. Se va a retardar el diagnóstico porque estamos que descartar preeclampsia, descartar preeclampsia, descartar preeclampsia. De repente convulsiona y ya pues, ¿no? Ya es eclampsia, ya es un gel y la cosa se complica peor todavía. Bien, hay que precisar si la paciente, muchas veces en el Ministerio de Salud nos llegan pacientes que no tienen, si no tienen salud. Muchas pacientes nos llegan y no hay familiares. Entonces hay que precisar qué hacer con estas pacientes. Si es salud y nos da tiempo, debemos de referir a la paciente de salud. Por supuesto, si no hay tiempo, tenemos que atenderla inmediatamente. Si hay un problema social, nosotros no lo vamos a resolver. Tenemos que llamar a servicio social. Dicho sea de paso, les quiero decir que hay muchas pacientes que mueren en el país y no tienen una evaluación por servicio social y eso está muy mal, ¿no? Hay que anotar los problemas extramédicos. Si yo como médico, yo como equipo de atención en mi hospital, en la emergencia, tengo una falencia, no tengo un ecógrafo, no tengo un beta-HCG, no tengo algo que necesito, debo anotarlo de que no tengo. Y por supuesto, esto me lleva a no cruzarme de brazos, sino que si no tengo algo, debo de hacer otra cosa que trate de reemplazar a lo anterior. En cuanto al plan de trabajo, vamos a analizar brevemente cuáles son las fallas que cometemos. Muchas veces el formato de la historia clínica no tiene plan de trabajo o a veces el formato sí tiene plan de trabajo pero no se llena o lo llenamos mal. Lo que es muy frecuente y esto ya ustedes deben haber evaluado varias historias clínicas. Nosotros en MICE hemos evaluado varios casos clínicos y lo más frecuente es esto, jóvenes, ¿sí? No hay una congruencia entre el diagnóstico y el plan. Se diagnostica algo y no es concordante el diagnóstico con el plan. Diagnosticamos una cosa, pero damos un tratamiento para otra cosa. Eso no debe ocurrir, ¿sí? Hay que precisar a dónde va a ir la paciente. Si tenemos una gestante con apendicitis, pues hay que llamar al cirujano. Definitivamente, ese es un ejemplo que les pongo. Jóvenes, no aprendan esto. No aprendan esto. Esto es lo primero que aprende el interno. Yo le llamo plagas, ¿no? Llegan al hospital a hacer su internado y en el plan ponen esto que voy a pasar a detallarles. Por favor, jóvenes, no aprendan esto. OSA, que significa observación de signos de alarma, SON, que significa seguir órdenes médicas, SIN, que significa seguir indicaciones médicas, y así cada interno, cada servicio se inventa unas siglas que no sirven para nada. Esto no es plan, jóvenes. Esto no es plan. Se comete el error hasta de poner IDEN. Eso no es plan en ninguna parte. El plan de trabajo tiene su definición, ¿no es cierto? No es lo mismo que indicaciones médicas o terapéuticas. A estas alturas del partido, si ustedes ya han llevado medicina 1, medicina 2, cirugía, y ahora están llevando este curso, ustedes deben tener bien claro la diferencia entre el plan de trabajo y las indicaciones. Bien, entonces, doctor, ¿qué cosa es un plan de trabajo? El plan de trabajo es esto de acá. No es ni SON, ni SUN, ni SIN, ni IDEN. El plan de trabajo se refiere, por ejemplo, ¿no? Yo debo precisar a dónde se va la paciente. La paciente va a sala de partos, la paciente la voy a poner en observación, la paciente va a ir a sala de operaciones, va a ir a otro servicio, la voy a ir a referir a otro hospital. ¿Qué voy a hacer con esa paciente? Tengo que definir su destino. Tengo que programar o planear si el embarazo lo debo terminar. ¿Cómo lo termino? ¿Parto vaginal? ¿Cesárea? Si es un aborto, ¿le voy a hacer AMEO o le voy a hacer un legrado uterino? Solicitar los análisis, ¿sí? Hacer tocólisis, antibióticos, maduración pulmonar. Eso es plan de trabajo. No es ni SON, ni SUN, ni SIN, ni IDEN. Por favor, jóvenes, ¿sí? Los destinos, acá están. Estos son los destinos. No hay otro que inventar. La paciente o queda en observación, o va a sala de partos, o va a ser intervenida, o se hospitaliza, o la refiero a otro lugar de mi propio hospital, o la refiero a otro centro hospitalario, o si no, le doy de alta. Son 7, no hay más. Y si decimos queda en observación, queda en una cama de observación bajo el personal de enfermería o de obstetricia. ¿Sí? Eso de que quede bien claro, por favor. Ahí está lo que se hace en observación.
Es una área, ¿no es cierto?, donde se van a realizar los primeros cuidados, vamos a evaluar la estabilidad, las funciones vitales, vamos a ver cómo está el producto de la gestación y todo lo que se tenga que hacer para ver el bienestar de ambos, ¿sí? A eso se refiere a ponerla en observación. ¿Qué es lo bastante común que ocurre en todos los hospitales, por si acaso, en todos los hospitales, el que ustedes quieran? Ocurre que le dicen, paciente queda en observación, y en provincias también. ¿Qué? Paciente queda en observación, y la paciente no está en observación. La paciente está afuera, está en el kiosco, o se va al frente, o se va a su casa inclusive. Esa paciente no está en observación. Cuando decimos paciente queda en observación, la paciente queda en el servicio, en un área que se llama observación. Parece una cosa tan sencilla, pero aunque ustedes no me crean, ahí también perdemos el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en el primer nivel? Ahí donde vamos a estar cuando hacemos el serum, ¿no? ¿Tenemos médico en esa postita chiquita, en ese centro de salud, en ese establecimiento de salud? Sí, sí tenemos médico. Pero la paciente, siendo gestante, la ve solamente otro profesional y el médico nunca la ve. Recién se le llama al médico cuando se dan cuenta que tiene una tremenda tumoración en el cuello y que la paciente es hipertiroidea o hipotiroidea. Así que esas cosas, jóvenes, no debe de pasar. No porque sea una paciente obstétrica, nosotros no lo vayamos a ver, por favor. Otra cosa que ocurre es que es una gestante que la vemos, no tiene PAP, y en los establecimientos del primer nivel no le hacen una visita domiciliaria. Tenemos pacientes que no están gestando, que están con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, están en tratamiento, van a recibir su tratamiento supervisado por la enfermera, pero la paciente está en riesgo de salir embarazada. O sea, no tiene ningún método anticonceptivo y es joven y está, por supuesto, con su actividad sexual, sexualmente activa y en edad reproductiva. Por supuesto que puede quedar embarazada, ¿no es cierto? Eso no debe de ocurrir. La tuberculosis y el embarazo nunca se han llevado bien. Este es otro problema. En el primer nivel se solicitan ecografías que están al frente, que son de mala calidad, que ni siquiera son hechas por un médico. Este es un problema del país, por supuesto. Es un problema del sistema de salud, por supuesto. Por las falencias que tenemos en los hospitales, claro que sí. Pero esto ya se ha hecho como que costumbre, ¿no? Como que es normal que la paciente cruce la pista y se vaya al frente a hacerse lo que en los hospitales no les hacemos, ¿no? ¿Hay una deficiente capacidad resolutiva en los establecimientos de salud periféricos? Por supuesto, ¿no? La red no se integra al establecimiento de salud de referencia. Eso es bastante frecuente. Otra cosa que también hay que saber, jóvenes, de que la norma, ¿sí? Cuando nos referimos a la norma, esta norma tiene que ver con la parte estatal y también con la parte privada. Eso tiene que quedar bien claro. Si es que una paciente es atendida en un establecimiento privado y la va a referir, debe ir con una hoja de referencia y esto no se lleva a cabo. Eso también está muy mal. El problema es en la referencia y esto es un tremendo problema a nivel nacional. El otro problema es que los comités que existen en los hospitales tampoco no están funcionando bien y esto no es ninguna infidencia. Ustedes ya son parte del sistema y en una clase como esta no tengo por qué pintarles pajaritos, ¿no? Nuestro sistema de salud es así. Los comités intrahospitalarios no funcionan. Esa es la verdad. Esa es. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Hace varios años yo, para mencionar la palabra que aparece abajo en rojo, la verdad es que me daba vergüenza. Yo decía, lo digo, no lo digo, pero ahora ya pues todo el mundo lo sabe, así que el gran problema de la corrupción, por supuesto que ha tocado también al sistema de salud y nos perjudica, por supuesto que nos perjudica a los pacientes, perjudica nuestro estatus también, por supuesto, no hay sueldos para contratar médicos, sueldos bajos, ustedes mismos se van a dar cuenta que en el SERUMS no van a tener las vacantes que quisiéramos que todos tengan, y eso es producto
precisamente porque no tenemos recursos. Y da vergüenza decirlo, pero es la verdad, no tenemos recursos porque hay mucha corrupción. Y lo digo bien claro y ahora sí lo repito sin ningún temor. Bien, ¿qué pasa con aquellas muertes maternas indirectas? Les hago recordar, la muerte materna indirecta es aquella que no es de PP, no es placenta previa, no es hemorragia postparto, son aquellas patologías, digamos que médicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una mujer que tiene un diagnóstico y un tratamiento especializado por el cardiólogo, por ejemplo, ¿no? Tiene una cardiopatía grado 3, 4, 4. Pero el médico especialista no la deriva a una consulta en salud reproductiva para que esta mujer no salga embarazada. Ese es un problema con las especialidades que no pertenecen a ginecobstetricia o directamente que tratan a gestantes, ¿no? O el médico especialista que tratante no inicia una comunicación activa para manejar el caso en conjunto, ¿no? Ese es un gran problema. O una paciente que como normativa sí se podría acoger para un aborto terapéutico para salvaguardar su vida, tampoco se le da la oportunidad para que esto ocurra, ¿no? Bien, estos son algunos casos, como por ejemplo también el médico general que está tratando a una portadora de una enfermedad y todavía no está gestando y tampoco la mandamos para que reciba el método anticonceptivo. También hay problemas a veces con el servicio, el departamento de anestesiología, que no realiza una evaluación preanestésica correcta y luego en la intervención quirúrgica ocurren problemas. Este otro sí es para nosotros, ¿sí? Directamente, tanto para docentes y para alumnos, ¿no? Y esto pues es un desafío. La proliferación de profesionales de la salud inadecuadamente formados. Y cuando digo inadecuadamente formados, me estoy refiriendo no solamente a alumnos, también me estoy refiriendo al problema que va con los docentes y con las mismas universidades. Así que, ojo, jóvenes, se los digo de la mejor manera, tratemos de ser, si somos docentes, buenos docentes, si somos alumnos, esforzarnos en estudiar para formarnos bien, por supuesto. Vamos entrando ya a esta cadena, ¿sí? A esta cadena de lo que significa la cadena causal de la muerte materna, y ahí en la parte inferior, en rojo, también está la fuente, digamos, ¿no? Bien, vamos a ver, miren ustedes, existe una cadena, ¿ok? Sí, si esta cadena sigue entrelazándose, por supuesto esta cadena se va a hacer más grande y se va a producir la muerte materna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar la cadena. ¿Cómo la cortamos? Con las herramientas como aparece en la parte inferior. En esta cadena causal hay un primer eslabón. El primer eslabón es que la mujer debe estar embarazada. Por supuesto, si no está embarazada, pues si se muere no es muerte materna. Entonces la primera cadena, el primer eslabón para que ocurra una muerte materna es que la mujer esté embarazada, obviamente. ¿Cuál es mi herramienta? ¿Cómo termino con esta cadena? Hay que darle una atención preconcepcional, es decir, a aquella mujer que no quiere salir embarazada, aquella pareja que todavía no quiere tener un hijo. Esa pareja debe de recibir un método anticonceptivo, así de sencillo. No quiero embarazarme, pues voy y uso método anticonceptivo. ¿No te quieres embarazar? No, entonces ven que te voy a dar un método anticonceptivo. Ahí estamos rompiendo esa cadena. Por eso es muy interesante, joven, muy importante que donde ustedes vayan, deben ustedes de difundir esto, la metodología anticonceptiva. Y ahí rompemos con el primer eslabón. Vamos al segundo eslabón. La mujer ya salió embarazada, ¿ok? Entonces la gestante va a desarrollar un problema de salud. ¿Qué hacemos? La atendemos. Es decir, que la atención prenatal, seguimiento de la gestante y que ese parto sea atendido en una institución. Y así rompemos esa cadena. Bien, y el tercer eslabón es cuando ocurre pues una complicación, ¿no? Y que es tratada inadecuadamente o no es tratable o no la tratamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper ese eslabón?
mejorando nuestra capacidad resolutiva, y ahí tenemos un gran problema en nuestros hospitales y en la periferia, tema de recursos, procedimientos y el tema de resultados. Así de sencillo, espero que me hayan entendido este cuadro que es pues muy interesante. Miren ustedes algunas estadísticas abajo donde estamos, ¿sí? Y de esto voy a ampliar un poquito en unas diapos anteriores que ya vienen, ¿sí? Esto de acá, en donde estamos, arriba está la fuente. Bien, vamos al tema de lo que es el Perú. Brevemente, Endes hasta 2010 nos decía de que nosotros teníamos una razón de muerte materna, repito, Endes, ¿sí? Razón de muerte materna hasta el 2010, en el 2010, perdón, de 93 por 100.000. Recuerden ustedes que es 100.000 recién nacidos vivos. Y este sistema de vigilancia, ¿no?, del Centro Nacional de Epidemiología de nuestro país, nos decía que al 2000 hubieron 600, en el 2000 hubieron 605 muertes maternas, el 2018 377, el 2019 309, y así de la parte inferior nos explica que pertenece a la región Lima, ¿sí?, 13%, y así va disminuyendo. Siempre, obviamente, Lima tiene la mayor causa, la mayor frecuencia, digamos, de muerte materna. Tenemos los grandes hospitales. Recuerden también que por el tema de la población, y por supuesto también recuerden ustedes que como están los hospitales grandes, vienen también de provincias pacientes graves, ¿no? Y hay, por supuesto, que muchas causas que analizar ahí. De alguna manera siempre se ha distribuido de esta manera. O es hemorragia, ¿no? Hemorragia y preeclampsia siempre están ahí, una primero, la otra después, depende de dónde te atiendas, ¿no? A veces el MINSA con el salud no siempre es lo mismo, pero la hemorragia casi siempre le gana a la preeclampsia, pero ellas son las dos más frecuentes. Por supuesto, el aborto también está acá, y lo que aparece aquí como en verde, ¿sí? Las muertes maternas indirectas siempre han sido menos, pero recordemos que en la época del COVID fue el COVID, y fue por lo tanto la causa indirecta más frecuente, ¿no? Hemorragia e hipertensión, fíjense ustedes los años, más o menos lo mismo, hemorragia e hipertensión, ¿sí? Y por supuesto otro dato también que debemos ir grabando es esto, ¿no? La mayor cantidad de muertes maternas ocurre en el puerperio, no ocurren durante el embarazo, durante el parto, sino más ocurre en el puerperio. Ese es un dato muy importante que ustedes lo deben de fijar, ¿sí? Respecto a las causas, arriba, como les decía hace un momento, la hemorragia más frecuente, ¿no? Seguida de la hipertensión, y en tercer lugar la infección, por supuesto, la sepsis. Fíjense ustedes las fechas, ¿sí? 2017, ¿dónde está el promedio en rojito de Perú? Y fíjense ustedes arriba, y ya van apareciendo los departamentos que vamos a detallar también más adelante. Fíjense ustedes, ya va apareciendo Loreto, ¿sí? Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, y ustedes ya más o menos dense cuenta lo que tienen en común, ¿no? Es generalmente selva. No solamente la selva también está con serios problemas. Piura, acuérdense ustedes que es un gran problema. Cajamarca. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí ya van apareciendo antes del COVID, ya estas regiones ya siempre han sido un problema para nosotros, ¿sí? Vayan grabándose eso, ¿no? Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Cajamarca, Piura. Bien, vamos a lo que vendría a ser la mortalidad materna. Algunas diapos, unas cuantitas nada más, respecto al 2022, es decir, hasta el año pasado, hasta la semana 43, o sea, hasta el 22 de octubre del año pasado. Fíjense lo que sucedió acá, ¿sí? Fíjense ustedes cómo, acá abajo están los años que quiero resaltar. Fíjense ustedes cómo estábamos acá en lo que es antes de la pandemia. Fíjense ustedes lo que ocurrió acá en la pandemia, ¿sí? Y fíjense ustedes, quiero resaltar el 2021, donde se disparó tremendamente, lo que supuestamente vendría a ser la segunda ola. 2021 fue donde más muertes maternas ocurrieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 2022, en el año pasado?
la mitad, ¿sí? La mitad de lo que fue el año anterior. Quiero que se vayan dando cuenta y entrando en la situación. 2021 fue donde más muertes maternas. Miren, este cuadro es muy interesante. Fíjense ustedes lo que está con rojito acá abajo, ¿sí? Esto de acá, fíjense esto de acá, ¿sí? Que es el 2022. Es una curva que está por debajo de las otras, ¿sí? 2019, 2020, ¿sí? Y fíjense ustedes, 2020, o sea, 2019, 2020, 2021, y fíjense ustedes el 2022 que viene a ser esta de acá, cómo está por debajo de las otras, ¿sí? Ya el año pasado comenzamos a disminuir ya por debajo de las otras. Eso también es otro dato muy importante. Resalto nuevamente, una vez más, esta ola, ¿no? 2021 fue donde mayor casos de muerte materna hubieron. Y esto es muy importante. Fíjense ustedes, esto es lo que acabo de mencionar. ¿Ok? 2021. Y aquí empieza el tema de la vacuna. Fíjense ustedes cómo bajó. Y a pesar de esto todavía hay gente antivacuna. Empezó el tema de la vacuna en la gestante, porque recuerden ustedes que no se la vacunaba. Empezó con la vacuna en las gestantes y las estadísticas bajaron tremendamente sin lugar a dudas. Bien, centrémonos entonces ahora en este año. En este año van estas estadísticas, les vuelvo a repetir, no sé si me dé tiempo para mostrarles un poquito la página. Es una página bien amigable, la pueden ustedes revisar fácilmente. Se actualiza todas las semanas. Yo lo he revisado nuevamente hoy en la mañana. Y los datos que les traigo acá son totalmente actualizados y son los que voy a considerar para el tema de lo que es el examen y las calificaciones, por si acaso. Para el 2023, o sea, para este año, hasta la semana 23, es decir, hasta el 3 de junio, es decir, hasta el 3 de este mes, tenemos lo siguiente, jóvenes. ¿Sí? Fíjense ustedes dónde arranca, siempre tratemos de analizar, y como le vuelvo a repetir, por cuestiones de tiempo, si ustedes algo de acá no lo entienden, me escriben y hasta podemos juntarnos un momento y les explico. Analiza desde el 2000 hasta el 2023, ¿ok? Más o menos tenemos una curva que año a año ha ido como que bajando, pero luego fíjense ustedes, hasta aquí no había pandemia. Aquí arrancó la pandemia, se disparó y aquí se disparó una vez más, como vuelvo a repetir, el problema del 2021. Ha bajado el año pasado y seguimos disminuyendo. Y observen ustedes, si comparan esto con la curva, estamos ahora menos que en épocas de prepandemia. ¿Sí? Pero yo creo que esto está claro. Abajo están los números por si acaso. La página es muy, muy, muy amigable. Bien, esto es Perú y esto es Lima. Igualmente, ¿no? Miren ustedes también, ha bajado tremendamente. Pero pues Lima no es el Perú, ¿no? Los que vivimos en Lima creemos que Lima es el Perú y no es así. Quienes provenimos de provincias y conocemos las provincias y hemos viajado, sabemos pues que en provincia es otra realidad, ¿no? Y vamos a pasearnos un ratito por algunos lugares. Bien, esto es igualmente, jóvenes, lo que es 2023 está en verde, ¿sí? 2023, que es esta de acá, verde, ¿sí? Está por debajo de las otras, por debajo de las otras, por debajo de 2018, 19, 20, 21 y 22. Esta sería la curva. Ojalá esto siga, ¿no? Ojalá esto siga y se convierta pues en esto, ¿no? Ojalá. Quise colocar esta diapositiva para resaltar nuevamente, ¿sí?, lo que ya les he dicho anteriormente. Y no va a ser difícil que ustedes recuerden. Miren ustedes el 2023, o sea, lo que ya va de este año, ¿no? Lo que es para Lima ya van 15 hasta el 3 de junio. Miren ustedes nuevamente Loreto, que les resalté hace un momento. Loreto es un gran problema. Ya no es el momento de que ahorita nos pongamos a analizar por qué.
pero tenemos Loreto, fíjense ustedes, tenemos Piura, ¿no? Piura también, ustedes saben que Piura con el tema del dengue, el Lambayeque también, ¿no es cierto? Y es pues por lo que ustedes ya están pensando, ¿no? El tema de la salubridad y todas estas cosas, ¿no? Junín, ¿sí? Junín, y están ahí precisamente los departamentos que por inequidad pues tienen esta mala calidad de atención y entre otras cosas, ¿no? Y respecto a las estadísticas en cuanto a la ocurrencia en lo que va del año, nuevamente la estadística y el cuadro este es clarísimo. Lima, ¿sí? Loreto, San Martín, Junín, Lambayeque, ¿no? La Libertad, Cusco, Puno, saben ustedes los problemas que todavía tenemos con Puno. Y esto se ve también, pues el tema de las inequidades se ve en salud, por supuesto. Este cuadro también es bien interesante. Lo de abajo que está con azulito, ¿sí? Esto de acá, esto que está, perdón, esto que está con azul abajo, se refiere a los lugares donde ya ha disminuido, ¿no? Fíjense ustedes en la parte, aquí, comparemos esto con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Cusco, a estas alturas ya se habían muerto 2 el año pasado. Ahora, ¿cuántos van? Van 7. Por eso aparece en rojo, negativo. Diferente es, por ejemplo, en La Libertad. A estas alturas del partido ya iban 15. O sea, a mitad de año ya iban 15. Ahora, a mitad de año ha bajado a 7. Es bien interesante este cuadro. Arriba está en rojo, digamos que los departamentos que todavía están peor que el año pasado, sí, peor que el año pasado. Y lo de abajo serían los departamentos que todavía como que están empatados, ¿no? Y hay otros departamentos o regiones que podríamos decir que han mejorado. Los cuadros son bien claros, jóvenes, como para que ustedes después lo analicen con mayor anticipación. Esto se refiere al momento del fallecimiento, ¿sí? Al momento del fallecimiento. En rosadito, en ese color rosado, aparece el puerperio, ¿sí? Acá está el puerperio y precisamente es pues lo más frecuente, como les decía. Es más frecuente que se muera en el puerperio que en el propio parto o durante el embarazo. Este otro se refiere al lugar donde fallece. Por estadística, según esta estadística, más muertes maternas ocurren en el MINSA que en el salud. Ahí es un tema que podríamos discutir. Obviamente, una de las aristas sería el tipo de paciente. Generalmente, el paciente que tiene salud es una paciente que tiene su seguro, tal vez pertenezca a un nivel socioeconómico más adecuado que los otros tipos de pacientes. La infraestructura también podría ser, pero no quisiera explayarme en esto. Lo cierto es que las estadísticas no mienten. Las estadísticas dicen que mayor cantidad de muertes maternas ocurren en el Ministerio de Salud más que en el salud. También recordemos que hay varios pacientes que llegan grave a nuestros hospitales de MINSA, pero son pacientes aseguradas también, ¿sí? Y se cuentan, por supuesto, con muerte materna en el MINSA. Esto se refiere a según la causa, ¿sí? Y fíjense ustedes, el rojo y el otro que es menos rojo, se refiere a hemorragia y trastornos hipertensivos, es decir, se refiere a esto. Y son los más frecuentes, ¿sí? Y luego vienen las causas indirectas, ¿sí? Aquí está lo del COVID, que obviamente fue a mayor cantidad acá, ¿no es cierto? Precisamente en el 20 y en el 21, conforme ya lo hemos visto a través de nuestra historia. Esto también es muy importante, se refiere a la razón según la fórmula que les he dado, la razón de muerte materna. Y está desde el 2004, ¿sí? Desde el 2004 que era 114,
como hemos hablado, se estaba disminuyendo, ¿no es cierto? Se estaba disminuyendo hasta que vino la pandemia y obviamente ahí a prepandemia estábamos en 55, el año 2020 subió a 80 de razón y 2021 subió hasta 87. ¿Sí? Clarísimas las estadísticas. Y aquí nuevamente la razón de muerte materna estimada según los años a la izquierda para que ustedes puedan analizarlo. Acá está el año, la razón, ¿sí? Los límites inferior, el límite superior y la muerte materna, las muertes maternas estimadas ya en números. Este otro cuadro también es muy interesante cuando lo analizamos desde el punto de vista según lo que le llaman etapas de la vida. No grupos etarios porque es otra cosa. Para no confundirnos, etapas, aquí se refiere a etapas de la vida y aquí está con rojo. Etapas de la vida le llaman al grupo que está con rojo y se refiere a los 12 a 17 años que está con rojo, ¿sí? Y se dan ustedes cuenta nuevamente, fíjense ustedes las regiones, Loreto, Ucayali, Puno, San Martín, ¿sí? Que pertenecen más que todo a lo que es selva y como vuelvo a repetir, son zonas pues que nos traen serios problemas que tienen consecuencias en la salud precisamente. Bien, esto se refiere a la muerte, a la razón de muerte materna por departamentos o por regiones. Esto sería el promedio, Perú, aquí estaría el Perú, todo el país en promedio. Y fíjense ustedes, Puno, ¿no? ¿Por qué tanto reclamo? No estoy justificando su manera de reclamar, por supuesto, pero hay problemas, pues, ¿no? Hay problemas en Puno, ¿no? Puno, Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Cusco, Loreto, Amazonas, Ayacucho. Son las regiones que nos causan más problemas, por supuesto. Bien, respecto a los departamentos, ¿sí? Ahí están, también están, se explica, aquí está, se refiere al 2000, esto de acá es 2002, 2006, me olvidé de especificarles, 2002, 2006, esto de acá es 2007 a 2011, y fíjense ustedes cómo se mantienen las mismas regiones, ¿no? Miren ustedes, Puno, Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Cusco, Loreto, Amazonas, y aquí igual, ¿no? Puno, Amazonas, Madre de Dios, Cajamarca, Ucayali, Pasco, Loreto, se repite, ¿no? Obviamente porque una región no mejora pues esto en 5 años, en 10 años, no pasan muchas décadas para que alguna región o los propios países esto mejoremos, ¿no? Desde el 2012 al 2016 también, una vez más, ¿no? Está Loreto, Madre de Dios, Ucayali, lo mismo, las mismas regiones, las mismas regiones. 2017-2021 se repite nuevamente, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a salvar más vidas? Vamos a poder empezar a hablar un poquito de este tema. A ver, me voy fijando por la hora, sí, vamos bien. Bien, en cuanto a cómo salvamos más vidas, y acá está, esta es una diapo que no la hice yo, copiar, pegar. Atención de calidad, ¿no? Hay que atender con más calidad. ¿Cómo nosotros atendemos mejor a una paciente? Fórmate bien, ¿sí? Fórmate bien, estudia, fórmate bien, termina bien la carrera, porque tienes una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que tienen que ser los gestores de los hospitales? Ver el tema de la sangre, ¿sí? Esto es muy importante para los gestores. Pues cuando se trata de una hemorragia postparto, como ustedes ya han estudiado, ya han visto esa clase, el tema de la hemorragia postparto, pues hay que administrar sangre. Y si no tenemos sangre, esa paciente puede morirse. Y ya sabemos estas falencias, ¿no? Medicamentos, ¿no? Ocitóxicos, antibióticos. Y esto que les decía, ¿cómo estamos en planificación familiar? Bien, nuevamente al tema de la cadena, ¿no? La cadena causal de la muerte materna, que ustedes, por favor, jóvenes, lo tienen que tener bien claro.
¿Cómo vamos a intervenir? ¿De qué manera nosotros como médicos, ustedes como internos, ustedes como médicos generales, ustedes como serumistas, ustedes durante el primer año, segundo, mientras están postulando para la residencia, que por supuesto les deseo que sea lo más pronto, que ya estén haciendo una especialidad, pero mientras estemos todavía como médicos generales, definitivamente vamos a trabajar en donde estemos relacionado al tema de la salud sexual y reproductiva. ¿De qué manera podemos contribuir a romper esta cadena que termina finalmente con la muerte materna? Bien, el primer eslabón, como les dije hace un momento, la mujer debe estar gestando, ¿ok? Para que haya una muerte materna, por definición, la mujer tiene que estar embarazada. Si no está embarazada, sí es una persona, una mujer que se muere, pero no es muerte materna. ¿De qué manera? Planificación familiar, métodos anticonceptivos, atención integral, ver el tema de la violencia, atención preconcepcional. Es decir, el primer eslabón es que esa mujer que no quiere salir embarazada, no debe de salir embarazada. Primer eslabón. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema del segundo eslabón? La gestante desarrolla un problema de salud. ¿Cómo rompo esa cadena? Con atención prenatal. Preparémonos, jóvenes, para cuando estemos haciendo nuestros serums, yo pueda determinar, identificar, darme cuenta mediante un buen control prenatal, el cual por supuesto no se lo debo de dejar. Y lo digo bien claro, jóvenes, el control prenatal no se lo deben de dejar que lo haga exclusivamente la obstetra. Recuerden que la formación nuestra es diferente. Yo no estoy, por si acaso, en contra de la profesión de obstetras, no, de ninguna manera. Es más, yo trabajo con ellas desde hace muchos años, pero cuando ustedes estén en sus serums tienen que trabajar en equipo. Ustedes tienen que ver la parte médica. No porque esté embarazada vaya a hacer su control prenatal con la obstetra. Ustedes tienen, nosotros tenemos otra visión, otra formación. Entonces, nosotros debemos de comprometernos con este tema de la atención prenatal. Hay que supervisar, porque a donde tú vayas a tu establecimiento de salud a hacer tus serums, tú eres el jefe de ese establecimiento de salud. Y tú eres el responsable. Y tú tienes que supervisar que tu equipo trabaje. Que este parto llegue a ser institucional. Lo más probable es que a donde vayas no se atienda partos. ¿Sí? Eso es lo más probable. Entonces debes de identificar cuáles son las pacientes de alto riesgo obstétrico. ¿Para qué? Para que las hagas llegar a tiempo y sean atendidas con una referencia oportuna. Eso es lo que tienes que hacer ya en este segundo eslabón como médico serumista. Sí, bien. ¿Y qué pasa con el tercer eslabón? La complicación no es tratada de manera oportuna y eficaz o en forma deficiente y hay que romper esto. ¿Cómo lo rompemos? Un manejo adecuado y oportuno ya tiene que ver con emergencia, con capacidad resolutiva, con unidad de cuidados intensivos, con sangre, con sala de operaciones, con médicos ginecólogos, tetras y cirujanos bien formados para que puedan resolver cualquier problema. Bien, vayamos avanzando como estamos, 3:40, estamos bien. Bien, para dar solución, hay que, lo ideal sería que se declare pues la muerte materna como un problema prioritario de salud pública. La pregunta ¿es prioridad? Y ahí lo dejo para que ustedes mismos se contesten si es o no es prioridad. ¿A qué se dedica la gente que supuestamente nos gobierna? Otro sería el resultado, si se dedicarían mayor tiempo y mayores recursos a dar prioridad a nuestro sistema de salud. El tema no es solamente que se diga que es una política de gobierno, sino una política de Estado. O sea, venga quien venga, gobierne quien gobierne, le toque a quien le toque, sea de izquierda, de derecha o de centro, ya debe ser una política del Estado contribuir a que sea el tema de la salud de la madre y el producto una prioridad. ¿Cómo? Entendiendo que establecer que la maternidad segura es un tema de derechos humanos, como ya se les ha explicado en clases anteriores, en reuniones. La anticoncepción, ni hablar, ya se los he repetido. Y abajo están las estrategias, ¿no? Hay varias estrategias en las cuales nosotros como médicos tenemos que estar inmiscuidos. Anticoncepción, manejar bien el aborto, referirla oportunamente, hay que dedicarnos a atender a la salud sexual y reproductiva. Estas jovencitas no deben de salir embarazadas.
Eso sería lo ideal, que no salgan embarazadas, porque por múltiples motivos no están preparadas todavía. Estas jovencitas están para que estén en el colegio todavía. Y por supuesto, como ya vamos a hablar, cambiar la pirámide de la atención prenatal, que es un tema muy importante. Dedicarnos a atender bien a la preeclántica, identificarla y referirla a tiempo. Y ahí va el tema de saber bien cómo tomar la presión arterial, saber cuál es la sistólica, cuál es la diastólica, tenerla bien identificada, supervisar que nuestro personal tome bien la presión. Generalmente lo toma un estudiante, generalmente lo puede tomar un interno que no está todavía bien formado, lo puede tomar inclusive un médico que todavía no sabe tomar bien la presión arterial. Esto sucede, jóvenes, por si acaso, ¿eh? Yo no estoy hablando porque me parece. Cuando he hecho cursos, les hago un pretest y realmente no saben tomar bien la presión arterial. No saben exactamente cuál es la presión arterial sistólica, no la tienen clara. Y por supuesto hay que insistir en que debe ser un parto humanizado, que muchas veces no se hace, ¿no? Bien, lo de la anticoncepción, por supuesto, ya lo sabemos, hay que prevenir los altos riesgos, ¿no? Aquellas pacientes que tienen factores de riesgo y que ya tienen hijos, hay que explicarles el riesgo que tienen de salir embarazadas. Hay que enfocar el tema del aborto como un problema de salud pública. El tema de las adolescentes, por supuesto, y a esto me refería con el invertir la pirámide, ¿sí? Como aquí muy bien está explicado, miren, hay 3 diapositivas que se dedican a eso, está bien especificado, inclusive esto de acá, les explico detalladamente qué cosa es cada uno de ellos. Lo que está a la izquierda es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Una pirámide, la pirámide tradicional, ¿no? Hace 90 años venimos trabajando de esa manera, ¿no? Y lo de la derecha es la pirámide invertida, que se habla desde hace 10 años, pero todavía no, lamentablemente eh, no lo estamos haciendo todavía bien. ¿Qué es lo que sucede? Aquí empiezan a controlarse, la ve generalmente alguien que no tiene toda la experticia, la ven pocas veces y luego la comienzan a ver muchas veces acá. Entonces, aquí ya puede ser muy tarde, ¿sí? La idea es al revés, que aquí en el primer trimestre, antes de las 12 semanas, debe ser vista por una persona especializada, de preferencia, por supuesto, un médico especialista, ¿sí? Y determinar cuáles son las pacientes que tienen riesgo. Y las pacientes que tienen riesgo, desde acá nomás, ya deben comenzar a ser atendidas de una forma especializada, de tal manera que esto puede cambiar. Y si sigue siendo un alto riesgo, finalmente esta pirámide se invierte y llega al término del embarazo ya con menos consultas. ¿Por qué? Porque las principales se llevaron a cabo acá y aquí fueron ya referidas a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Por ejemplo, una cesárea anterior, una, una diabética, una hipertensa, una paciente que tenga un problema con tiroides. Entonces, estas pacientes son detectadas desde un principio. Esa sería la idea de esta pirámide que está bien explicado aquí. A eso se refiere la pirámide de atención prenatal. Y aquí les pongo esta diapo que es copiar-pegar de una revista del Instituto Materno Perinatal. Ahí está bien especificado qué significa la inversión de de la atención prenatal y está muy bien explicado para que ustedes lo revisen. El tema de la preeclampsia, por supuesto, ¿no? A veces se habla de prevenir, pero más que prevenir, de lo que debemos de tratar de hacer es diagnosticar lo más antes posible. ¿Para qué? Para dedicarnos a atenderla con especialistas y para tratar de que no llegue la paciente a tener problemas serios, como por ejemplo que llegue a convulsionar, convirtiéndose en una eclampsia, o que la paciente llegue a tener un HELP, que por supuesto tiene alta tasa de letalidad, o que tenga un problema hepático, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver. De esta manera, aquí está bien especificado
les voy a alcanzar el link de este video donde explica este autor todo lo que deberíamos de hacer para el tema de la preeclampsia. Los factores de riesgo que han sido por ustedes muy bien estudiados. Esto tiene que ver con temas familiares, de anticoncepción, de hipertensión crónica, algún problema autoinmune. También están inmiscuidos temas raciales, la obesidad, por supuesto, cómo fue primero el embarazo. Entonces, todo esto se detalla oportunamente desde el primer trimestre para ir encasillando a estas pacientes y ser referidas a otro lugar. Un médico serumista en un pueblo alejado de un cerro de alguna parte de nuestro país está en la obligación de separar a estas pacientes, identificar a estas pacientes, ¿sí? Obviamente, si no la ven, no la van a identificar, pues, ¿no? Tienen que ver, tienen que supervisar que estas pacientes, identificarlas con sus factores de riesgo. ¿Para qué? Para que simplemente sea referida a otro hospital de mayor capacidad resolutiva. Porque lamentablemente ahí donde están, aún un especialista en un cerro no puede hacer nada. Peor, ustedes tampoco. El médico serumista no puede hacer nada con una paciente de este tipo. Así que lo mejor que se puede hacer por una paciente es que ustedes la detecten tempranamente. ¿Cómo? Repito, factores de riesgo. Busquen, indaguen, averigüen, pregunten. ¿Y eso dónde se hace? En una buena anamnesis. Eso es lo que se le pide al médico general integral bien formado. Bien, avancemos entonces. Bien, de esto hay muchas cosas, también el tema de la aspirina y del calcio, que ya ustedes deben haberlo también entendido en sus clases teóricas. Deben estar familiarizados con el tema de la clave, en este caso la clave azul, el tema del manejo del sulfato de magnesio, ¿sí? Eso también ha sido referido en la clase, estoy seguro. Y también, pues, este es un tema ya de implementar ya en los hospitales de tercer nivel, lo que ya se ha mencionado, ¿no? De que existan, pues, bancos de sangre, ¿no? UCIs maternas, mejorar la capacidad resolutiva de estos bebés que van a nacer prematuros, ¿no? Con complicaciones. Y ese es otro gran y terrible problema, ¿no? Nosotros mucho hablamos del tema de la mortalidad materna, pero y la mortalidad perinatal, ese es otro tema y esa es otra clase que creo que viene después de esta en la otra semana. Debemos de disponer en todos los hospitales salas de operaciones. Muchas veces en las emergencias tenemos falencias para esto. Bien, por supuesto, existe la tendencia, de repente ya empecemos nosotros en mi hospital a atender esto del tema con acompañante, se puede, y darle una mejor calidad de atención. Bien, jóvenes, miren, esto es lo que vamos a encontrar en el SERUMS. Esto es lo que se va a encontrar en el SERUMS. Vamos a pasar de haber visto salas de partos en diferentes hospitales donde ustedes han estado, pero cuando vayan a sus SERUMS, esto es, jóvenes, lo que van ustedes a tener. No podemos decirle al esposo, a la pareja, que no esté presente. No podemos hacer eso. Aquí en esta foto, si ustedes le dicen a él que salga, pues sale y se lleva a su señora, a su mujer, a su esposa, y no vuelve para el otro parto ni le avisa al vecino, al primo, al hermano que no vayan a atenderse contigo. Médico y familia, ¿sí? Equipo con la obstetra y adecuarnos a lo que tenemos. Esto es lo que va a haber. Esto es lo que vamos a tener. Aquí está la obstetra y este puede ser el familiar o puede ser la partera. Tampoco no le podemos decir que se vaya. Nos vamos a meter en problemas. Bien, el trabajo en la comunidad es esto, ¿no? Ustedes en sus SERUM jóvenes no van a ir a un hospital. Ustedes van a ir a una comunidad a trabajar ¿con quién? Con los otros profesionales, con la asociación de padres de familia, con la comunidad organizada, con las autoridades, con los
los religiosos. Esa es la labor que vamos a desarrollar en el SERUMS. Y tenemos que tener la suficiente inteligencia emocional para poder llegar a ellos y poder llegar a cumplir con lo que nosotros queremos. También no quiero que se olviden lo siguiente. También sus pacientes que pueden estar en la lejanía de algún cerrito de nuestro país, también pueden tener esta oportunidad de subirse a una ambulancia si ustedes hacen que esa paciente llegue a la ambulancia. Si se les va a escapar la preclántica, pues obviamente su paciente no va a acudir a una ambulancia. La paciente va a terminar muerta. Debemos de hacerle recordar que si bien es cierto, esto es lo que hay, también les hago recordar, jóvenes, que hay esto. Hay ambulancias, hay aviones, hay helicópteros que sí están funcionando por si acaso. Yo pertenezco a un comité a nivel nacional y sí se lleva a cabo estas cosas cuando la paciente es captada, descubierta, cuando los profesionales de la salud detectan, sí se puede hacer eso. Así que no le quitemos la oportunidad a la paciente a que haga uso de una ambulancia, de un avión, de un helicóptero. Bien, esta diapositiva con todo cariño va dedicada a ustedes y dice así: jóvenes, cuando ustedes vayan a sus serums, llevarán una mochila. Y es cierto, ustedes van a llevar una mochila y esa mochila, por supuesto, va a estar llena de ilusiones. Al regresar, la mochila va a estar llena de errores y de aciertos que formarán parte de su propia experiencia. Es así. Todos, cuando nos hemos formado como médicos, iniciamos nuestra profesión, cometemos errores, por supuesto, cómo no. Pero también hay muchas cosas que acertamos. Yo lo que les recomiendo, jóvenes, es que se preparen bien como profesionales, cada uno de ustedes, para que esa mochila se llene más de aciertos que de errores. Pues ambas cosas van a cometer, errores y aciertos. Yo espero que se llene más de aciertos. Y por supuesto, de lo que también ojalá esa mochila todavía llegue acá y todavía contenga muchas de las ilusiones que ustedes llevaron cuando empezaron sus alumnos. Lo que se les pide, jóvenes, es que pongan en práctica lo que has aprendido con enfoque integral. Identifica los factores de riesgo, que es de todo lo que les he hablado hasta ahorita. Quédense con los pacientes que puedes manejar. Aquellos pacientes que lo ves complicado con factores de riesgo, suéltalos, no te quedes con ellos porque se van a morir contigo, se van a morir en tu comunidad. Descubre, indaga, averigua, busca los factores de riesgo y refiérelos a tiempo, para lo cual, por supuesto, tienes que saber quién te va a ayudar, a dónde lo vas a referir, qué movilidad vas a usar, qué autoridad te va a ayudar, qué familiar tiene movilidad, todas esas cosas. O sea, esto no es una magia, que yo digo, ya sabes qué, señora, la refiero. No es así, jóvenes. Se llama Perú. Y aquí hay muchas cosas por hacer todavía, ¿sí? Entonces, los que vayas a referir, los que has decidido que vas a referir, hazlo de una forma oportuna, habiendo instaurado inicialmente un tratamiento. Si es una preeclampsia severa, inicia el sulfato de magnesio. Si es un sangrado, inicia con fluidos. 2 días, sonda, acompáñala. Si es una sepsis, igualmente, inicia los antibióticos y refiérala en forma adecuada. También les hago recordar, jóvenes, no olviden asegurarse de que el paciente, porque cualquiera de ustedes diría, doctor, ¿y si la paciente no quiere? Por eso, ahí va. No olviden asegurarse de que el paciente y la familia se adhiera a la referencia, es decir, te entienda, ¿no? Y hacerle la pregunta, señora, ¿ha entendido usted? Sí, sí entendí. Muy bien, acá está escrito en la historia clínica, fírmeme que usted está de acuerdo y que hayan testigos. Eso es lo que yo les puedo
recomendar y tengo